unidad 5. Vamos a estar viendo los enlaces químicos. ¿Qué son los enlaces químicos? Son las interacciones entre átomos para formar moléculas. O sea, si yo tengo una molécula de agua, los enlaces entre los dos átomos de hidrógeno con el oxígeno son los enlaces químicos. Ya vamos a ver que eso se representa con lo que es la estructura de Lewis. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de los enlaces? O sea, lo que hacen los átomos es buscar, ceder o ganar electrones para llegar a 8 en su configuración electrónica externa. Entonces, ¿se acuerdan que en la anterior habíamos visto lo que era la configuración electrónica y habíamos visto que era por la regla de las diagonales que ubicábamos todos los electrones que tenía el átomo en la configuración electrónica, en los distintos orbitales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? El átomo va a querer lograr llegar en su configuración electrónica externa a 8. Y para eso va a ganar o va a ceder electrones. Quiere 8 electrones en su configuración electrónica externa. Cuando logre llegar a los 8 electrones en su configuración electrónica externa, van a ser isoelectrónicos con los gases nobles. ¿Por qué? Porque los gases nobles son el grupo 8, tienen 8 electrones en su configuración electrónica externa. Entonces, cuando los átomos forman enlaces químicos con otros átomos, quieren llegar a 8 en su configuración electrónica externa, por ende quieren ser isoelectrónicos, tener la misma cantidad de electrones que los gases nobles, que ya tienen 8. Que recuerden que los gases nobles son los del grupo 8 en la tabla periódica, el grupo 8A, o sea que está más a la derecha en la tabla periódica, que como ya tienen 8 electrones en su configuración electrónica externa, no hacen interacciones, pues ya tienen 8, entonces no se interaccionan para ganar o perder electrones. Por eso se llaman gases nobles o gases inertes. El resto de los átomos sí gana o pierde electrones. Entonces, vamos a hacer el cloro y el sodio. Tenemos la configuración electrónica del sodio, que ya la escribí, y la del sodio y la del cloro. Vamos a marcar la configuración electrónica externa. ¿Cómo la marcamos? Recuerden que era el máximo nivel de energía el que teníamos que marcar. Entonces, para ver el nivel de energía, miro el primer número del orbital. Esto era un orbital, el primer número era el nivel de energía, el segundo, la letra era el subnivel, y el segundo número era la cantidad de electrones que entraban en ese orbital. Entonces, nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3, nivel 3. O sea, su configuración electrónica externa son estos dos. Porque son los dos orbitales del máximo nivel de energía. ¿Cuántos electrones tiene el cloro en su última configuración electrónica externa? Tiene 7. Vamos a marcar la configuración electrónica externa del sodio entonces. Nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3. Tiene un electrón en su configuración electrónica externa. ¿Por qué estoy mirando este número? Acá es 5 más 2 y acá es 1. Entonces, si yo quiero llegar a 8, para el cloro, ¿es más fácil ganar un electrón o perder 7? No, es más fácil ganar un electrón. Entonces el cloro va a sumar un electrón. Más un electrón. Como va a sumar un electrón, va a ser un anión. ¿Recuerdan? Que los aniones ganaban electrones. Y el sodio tiene un electrón en su configuración electrónica externa. ¿Qué le conviene? ¿Ganar 7 electrones o perder 1? No, bueno, lo que va a hacer es perder un electrón. Entonces, el sodio va a perder un electrón. Y entonces, su configuración electrónica externa va a pasar a ser esta, que tiene 8. Entonces, esto que hicimos con la configuración electrónica externa y la configuración electrónica, lo podemos hacer con la tabla periódica. Me fijo, el cloro tiene que ser isoelectrónico con el gas noble más cercano. El cloro tiene 17 electrones. ¿Qué me conviene? Me conviene que... ¿cuál es el gas noble más cercano? Es el argón, que tiene 18 electrones. Entonces, el cloro
¿qué va a hacer? Le conviene ganar un electrón para ser isoelectrónico con el argón. Y al sodio, que tiene 11 electrones, le conviene ser isoelectrónico con el neón, que tiene 10 electrones, ¿sí? Entonces, esto que yo les expliqué así, más complejo con las configuraciones electrónicas, lo que ustedes tienen que hacer es mirarlo en la tabla periódica. ¿Ven el sodio? ¿Tiene 11 electrones? Bueno, el gas noble más cercano es el neón, que tiene 10. ¿Sí? Es mucho más fácil llegar al neón, que tiene 10, que llegar al argón, que tiene 18. Para llegar al argón tiene que pasar de 11 a 18, tiene que ganar 7 electrones. En cambio el cloro, ¿cuál es el gas noble más cercano? Es el argón, que tiene 18. Si tiene 17, lo que va a suceder es ganar un electrón. Así lo tienen que pensar. Entonces, esto que explicamos así, lo podemos representar en la fórmula de Lewis. ¿Qué es lo que pasó acá? Ya vamos a ver cómo se hacen las fórmulas de Lewis. Pero, lo que tenemos que ver es, el cloro tiene 7 electrones en su configuración electrónica externa. Le dibujamos los 7 electrones, que son las cruces. Y el sodio, ¿qué es lo que pasa? Le da un electrón al cloro, y de esta forma el cloro gana el electrón que tenía que ganar y pasa a 18 y se vuelve isoelectrónico con el argón. Y el sodio cede entonces también pierde el electrón que tenía que perder. Entonces así formamos la configuración, la fórmula de Lewis del cloruro de sodio. Bien, ahora vamos a ver un poco de cómo se hacen estas fórmulas de Lewis. Bueno, entonces, vamos a explicar un poco de cómo se hace la fórmula de Lewis, ¿sí? Lo que estoy representando en la fórmula de Lewis son los enlaces químicos, ¿sí? Cómo se forma esta interacción de los átomos que se juntan para formar moléculas, buscando llegar a 8 en su configuración electrónica externa, ¿sí? Recuerden la regla del octeto. Cuando hago Lewis, piensa en la regla del octeto, todos tienen que llegar a 8. Hay algunas excepciones que las vamos a ir viendo. Entonces, cuando hago Lewis, ¿qué hago? Primero pongo los símbolos de los elementos que forman la molécula. Vamos a empezar con la molécula de agua. Pongo los símbolos. Tienen 2 hidrógenos y un oxígeno. Vamos a hacer así. H-O-H. ¿Bien? Miro la configuración electrónica externa de cada uno de los elementos. Tengo que mirar la configuración electrónica externa del oxígeno y la del hidrógeno. Para los elementos representativos de la tabla periódica, ¿se acuerdan de los representativos que eran los que dice A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A? Bueno, para esos, la configuración electrónica externa coincide con el número de grupo. Entonces, en vez de ponerme a mirar la configuración electrónica externa, directamente me fijo en qué grupo está. El hidrógeno está en el grupo 1 y el oxígeno está en el grupo 6. Entonces, el hidrógeno va a aportar un electrón y el oxígeno va a aportar 6 electrones, ¿sí? Cada uno con su configuración electrónica externa, que la del hidrógeno es de 1 y la del oxígeno es de 6. Entonces, lo que tengo que lograr es que llegue a 8. Entonces, dibujo los 6 electrones del oxígeno. Tiene 6 en su configuración electrónica externa. Para llegar a 8 le faltan 2. Que son los 2 que le aporta cada uno de los hidrógenos, que tenía 1 en su configuración electrónica externa. Entonces, de esta forma, hice la fórmula de Lewis de la molécula de agua, ¿sí? El hidrógeno no llega a 8, el hidrógeno llega solo a 2. Pero es porque el hidrógeno es una excepción a la regla, no llega a 8, sino que llega a 8 es el oxígeno. Esto es una unión química covalente. Ya vamos a explicar eso más en detalle. Pero como es una unión química covalente, además de tener fórmula de Lewis, tiene fórmula desarrollada, que es la siguiente. Pongo de nuevo los elementos. Y ahora lo que hago es ver cuántos pares, o sea, cómo es el par electrónico. Si se comparte, es así, es unión covalente simple, porque hay un par de electrones compartidos. Si esto fuera así,
Para esto, si querés cortarlo. Sí, no te preocupes. Yo me encargo. Bien. Esto de la fórmula desarrollada lo vamos a explicar más adelante. Y ahora vamos a hacer una fórmula de Lewis, pero para un compuesto iónico. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Entonces, tenemos el sodio y el cloro. Dibujamos los elementos que forman la molécula, sodio y cloro. Miro la configuración electrónica de cada uno de ellos. El sodio está en el grupo 1 y el cloro está en el grupo 7. Entonces, le dibujo los 7 electrones al cloro. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 1. ¿Quién aporta ese 1 que le falta? El sodio. ¿Sí? Y ahora, como es un compuesto iónico, lo que se agrega a lo que habíamos hecho antes con la covalente es lo siguiente. Marco entre corchetes al anión, que en este caso es el cloro, ¿sí? Entre corchetes, y le pongo la carga que tiene cada uno de ellos. El sodio es carga positiva, es el catión, porque es el que perdió el electrón, se lo dio el cloro. Y el cloro es carga negativa, porque tiene un electrón más del que tenía antes. Entonces es menos 1, más 1, menos 1. Bueno, entonces, habíamos dicho que una vez que yo hago la fórmula de Lewis de un compuesto covalente, ¿sí? Covalente, no iónico, ya vamos a ver cómo diferenciarlos. Pero si yo estoy con un compuesto covalente, una vez que hice Lewis, puedo hacer lo que se llama la fórmula desarrollada. Entonces, ¿qué tengo que mirar para hacer la fórmula desarrollada? ¿Cómo son los enlaces de estos compuestos? Entonces, ¿cómo se da la interacción de electrones en la fórmula de Lewis? Si yo tengo un par compartido, ¿sí? Acá la X la aporta el compuesto A, que es un ejemplo, no existe el elemento A, pero es un ejemplo. Y el círculo es el electrón que aporta como elemento B. Entonces, la fórmula desarrollada es así. Esto es una unión covalente simple. Acá, por ejemplo, hay 2 pares de electrones compartidos. ¿Sí? Entonces, la fórmula desarrollada es así. Y esto es una unión covalente doble. Acá tengo 3 pares de electrones compartidos. Entonces, la fórmula desarrollada es así. Y esto es una unión covalente triple. ¿Sí? Y después tengo este caso que los 2 electrones, las 2 cruces, las aporta A. Y B no está aportando ningún electrón al par. Como A le está dando los electrones a B, no es un par compartido, sino que A se los da a B, se grafica así, como una flechita desde el que aporta los electrones hasta para el que los recibe. Y eso se llama unión covalente coordinada o unión covalente dativa. Esto para los enlaces covalentes, para las moléculas covalentes. Recuerden que para los enlaces iónicos hacíamos la Lewis igual, pero le teníamos que encerrar entre corchetes al anión y poner las cargas, positiva y negativa, quién es el catión y quién es el anión. Y de enlaces covalentes le agregamos esto que es la fórmula desarrollada. ¿Sí?